Pequeños, y estamos aquí en esta noche muy felices después de viajar bastante. Muy buena noche, quiero dar gracias en nombre de mi familia por estar acá. Hemos estado orando mucho por esta conferencia. Y en estos últimos tiempos Dios nos ha abierto muchas puertas y le pido que estén orando. Tenemos 4 conferencias más después de esta, por el sur y otros lugares. Y cuando los hermanos me propusieron hablar, yo pensaba en un tema bastante sobrio y creo que han acertado con la propuesta. Y estamos aquí en esta noche porque un libro y una persona nos ha juntado. Pero antes de hablar de eso, yo quisiera que el hermano ponga ahí a mi familia para que usted conozca. Tengo 2 hijas, hoy vine con 1 y media. O sea, mi hija y una sobrina. A ellas pueden escribirle, a mi hija no, ella hasta el 2030 no recibe correo. Así que mi sobrina sí puede escribir ahí. Ahí está Brenda, que se ha quedado en casa, ellas están estudiando en la universidad y no pueden salir. Y Sharon está con nosotros, y Alba, mi esposa. Tenemos 2 hijas y hace ya casi 25 años que estamos dedicados a la obra misionera, pastoral, preparando líderes también, escribir libros para Dios. He tenido la bendición de escribir 7 libros y hay uno solamente ahí, porque los otros libros están por salir dentro de 2 o 3 semanas. Así que hemos escrito un libro sobre Nehemías, la proyección de un líder, es el libro que va a salir muy pronto. Ahí vas a poder encontrar todo un estudio sobre el liderazgo. En estos tiempos se habla mucho del líder y Dios está buscando siervos. Y tenemos también un libro precioso que hemos escrito también sobre matrimonio. Así que si hay alguno que se quiere casar aquí, compra mi libro. El plan de Dios para el matrimonio. Es un libro escrito con muchos principios. Tiene entre 7 y 8 divisiones y abarca todos los temas. Si te has peleado con tu esposa, busca mi libro, allí vas a encontrar la respuesta. Si quiere amarla, también vas a encontrar allí. Si quiere castigar a tu hijo, no arrancándole orejas ni pelos, allí te va a enseñar cómo educar a los hijos. Es un libro muy importante. El hermano Rubén Soto de la Comisión de FEMA, él está trabajando conmigo como editor de los libros. Y también hemos escrito un libro sobre Primera Tesalonicense, la esperanza de su regreso. Estamos viviendo tiempos difíciles y el mundo no tiene esperanza. Y lo peor, que los creyentes han abandonado la esperanza. Y ese libro es muy interesante. El doctor Pérez Millos de España ha prolegado ese libro. Y vamos a tener una nueva edición de una etapa nueva. Y ahí está 2 Timoteo solito ahí. El doctor de Córdoba ha escrito el prólogo para ese libro. Y nosotros hace 25 años que servimos a Dios. Yo soy de Rosario, increíble, mi esposa es de Santa Fe. Y crecí en Rosario y en Buenos Aires. En una temprana edad mi madre se divorció de mi padre y corrimos con ella a la ciudad de Buenos Aires, y fue allí por primera vez que escuché del Evangelio. Tan solo tenía 14, 15 años. Nací espiritualmente y crecí espiritualmente en la iglesia llamada Transparente, o aquellos que la conocen
la iglesia de Villarreal, y voy a tirar algunos nombres de ancianos para que ustedes, quizá algunos de ustedes no han conocido. Todavía vive don Aníbal Palazzo, Benito, el hermano Sáenz, Pepe Sicone, que ha partido, tanto él como su hijo, y todos esos hombres han pasado por mi vida, de Lutri, Caballero Yocú, y tantos hombres de esa época, ¿no? Estaba hablando con el hermano recién, Roberto, hablando de Ochoa, también ha sido profesor mío, y don Juan García de Rosario. He cursado mis estudios también en el Instituto Bíblico, y Dios nos ha llevado por diferentes lugares en Argentina. Mañana voy a mostrarle algo que hace 2 meses yo estuve en el Ecuador predicando en la selva, dando una conferencia a indígenas. Y hoy nosotros vamos a hablar de la Biblia, de la autoridad de las Escrituras. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que allí en la selva del Ecuador, indígenas, hombres sin letra, pero que aman a Dios, y casi nada conocen del autor? Y ahí estábamos allí, con el pastor Ricardo, un americano que tiene su propio avión, y él me llevó allá. Y estuvimos allí, hablando de la Biblia, sin luz. ¡Qué maravilla! ¿Tú amas la Biblia? ¿Qué es la Biblia para tu vida? ¿Es un libro psicológico, terapéutico, que vamos a ella solamente porque me siento mal? ¿No han visto ustedes hoy en día? Hay muchas personas que van a la Biblia porque la Biblia le hace bien. No cambian, me hace bien. Acompáñenme en esta noche. Los hermanos Salmo 119 han propuesto la historia de la Reforma. Nosotros vamos a hablar un poco, pero yo quisiera ver estas 5 solas en tu vida. Quiero dar algunas reseñas muy breves de Lutero, pero el propósito no es hablar del hombre en sí, sino de lo que Dios es capaz de hacer en la historia a través de un hombre o de una mujer entregado a Él. Eso es lo importante, ¿verdad? Y dice el Salmo 119, versículo 136, ríos, observen, de agua descendieron de mis ojos. ¿Por qué? ¿Qué dice tu Biblia? Porque no guardaban la ley. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a basar nuestra exposición en esta carta. Quiero que también sepan disculpar, no vamos a poder cubrir todo lo que implica estas palabras de la Reforma porque es muy profundo. Así que voy a correr un poquito con el tiempo, y algunas cosas no vamos a poder ahondar mucho por el contenido. La segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio
la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea equipado, enteramente entrenado. Esa es la idea, para toda buena obra. Vamos a orar al Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios, en esta noche, porque tu pueblo se ha juntado para que podamos escuchar tu voz. Señor, queremos que tú nos hables, que hables a tu pueblo, y que la palabra viva y eficaz, penetrante como un bisturí, pueda penetrar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Bendice tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos en víspera de uno de los acontecimientos que ha cambiado la historia del cristianismo. El 31 ahora de octubre se asocia con el 31 de 1517, cuando un hombre que nadie pensaba que iba a enfrentar a toda la cúpula religiosa, política de aquel entonces, Lutero, para declarar su nueva fe. Y de esta historia en la que Lutero clavó allí en forma de protesta 95 tesis, en la que después se transformaron en lo que hoy tenemos 5 solas. Ahora, la historia de Lutero es maravillosa. Yo no puedo quedarme en la historia porque tenemos otra cosa para decir, pero si te gustaría conocer la historia de otra manera, sería bueno que busques algunos libros y leas. Pero la historia de Lutero se resume en 4 R's. En primer lugar, la relación de Lutero con las Escrituras. Después tenemos el repudio de Lutero por causa de las indulgencias. Y tenemos a Lutero presentando una reforma que iba a cambiar la historia del cristianismo. Y tenemos a Lutero renunciando a una religión para abrazar una relación con el autor de la vida, el autor de las Escrituras y el autor de nuestra fe. Esa es la historia. Pero la historia de Lutero es algo místico. Es una vida secuencial que la vida de Lutero, lo que no pasaba en un año, pasaba en 2 y en 3. Por el año 1505 la historia comenzó de esa relación con las Escrituras, cuando él regresaba de estudiar leyes. Una fuerte tormenta lo sorprendió en su camino de regreso y un rayo, cuenta la historia, que cayó ahí cerca de su caballo donde venía y tiró a Lutero ahí, quedó casi como muerto, y él se levanta ahí y se postra de rodillas y le dice a la diosa Santa Ana, la diosa de los mineros, porque él venía de una familia minera, su padre era un minero, Luther, trabajaba en la mina de cobre, su madre era una mujer
clase media baja que trabajaba cortando leña y trayéndola para ayudar al sustento de la familia. Y Lutero comienza a tener una relación con las Escrituras a partir de esa situación. Y en 1517 él celebra su primera misa. En 1509 tiene su licenciatura en Biblia. En 1513 al 1517 Lutero comienza a estudiar Salmo, y cuando lee el Salmo 71, Lutero se da cuenta que él necesita de la justicia de Dios. Y después se encuentra con ese gran versículo de Romanos 1:17 y con el libro de Hebreos, y para fines de 1519 es ahí donde él comienza a entender que él debía cambiar su religión por una relación con el autor de la vida. Pero él tiene después debates. La iglesia comenzó a perseguir a Lutero y tiene ciertos debates para defender la causa de su nueva relación con su nueva fe en el Dios de la Biblia. Y después viene ese repudio de Lutero a causa de las indulgencias de un monje que salía por las calles a vender la salvación a la compra de una moneda, usando como excusa la reforma de la Basílica de San Pedro, y el hombre o la mujer que tiraba una moneda ahí en el tarro, un alma del purgatorio, era libre y perdonado de sus pecados. Y la gente ahí ponía su dinero. Y cuando Lutero ve eso, Lutero se llena de ira y le causa una repulsión, y comienza a escribir estas tesis en repudio de esa forma que tenía el catolicismo de aquel entonces para liberar a las almas. Y él renuncia a todo ese clero, a toda esa creencia, porque se dio cuenta de que la justicia de Dios, que la salvación en Cristo solamente es por la fe en la obra de Jesucristo. Estamos viviendo en un tiempo sumamente difícil. La reforma no ha terminado. Vivimos en un mundo reformista, ¿lo sabían? Las modas cambian, la música cambia, la cultura está cambiando todo el tiempo. Y nosotros los cristianos tenemos que ajustar también a veces ciertas cosas para que el mundo no nos sobrepase. No nos podemos quedar en la historia. No podemos enterrar una generación de 2017 con aquellos que se quedaron en los 80, en los 90. Hay una nueva generación que debemos alentar para que se pongan en la brecha. Y estamos aquí en esta noche para hablar de la reforma. ¿Saben? No hay reforma sin transformación. Necesitamos transformar nuestras vidas y que el mundo pueda ver esa reforma a través de la transformación de nuestra conducta, de nuestros caminos, de nuestras creencias y de nuestra consagración. El mundo va a ver eso y les puedo asegurar que el mundo va a confiar en Jesucristo. Alguien dijo: muéstrame una vida que ha sido redimida de los esclavos del pecado, y puede que yo me incline a tu Redentor. ¿Escuchó? Muéstrame una vida redimida. Lo decimos como está acá. Muéstrame una vida reformada y yo voy a inclinarme a tu Redentor. Amén. Ojalá que podamos tener en estas conferencias vidas transformadas. A partir de la
gloriosa predicación de la Reforma, la gloriosa palabra de Dios comenzó a gobernar nuevamente los púlpitos, dando honor a la autoridad de la palabra de Dios, a partir de que un hombre llamado Lutero se parara allí frente a 5.000 hombres, Papa, el concilio, los políticos que estaban allí, el rey, el príncipe, y él le declaró allí que su nueva creencia religiosa había sido cambiada por una relación con el autor de la vida que había cambiado su vida para siempre. En esta noche vamos a entrar un poco a hablar de sola Escritura. Y hemos leído ya. Hablar de sola Escritura es la base. La Biblia, la palabra de Dios, es el cimiento de la gloria de Dios, de la fe, de la gracia de Cristo. La palabra de Dios es el cimiento. No podemos hablar de darle la gloria a Dios, de guardar la fe, de proclamar a Jesucristo, de fortalecernos en la gracia de Dios si no estamos creyendo en la palabra de Dios. De nada sirve. Toda la estructura de una iglesia bíblica descansa sobre la palabra de Dios. ¿Quieres tener familia fuerte? Acude a la Biblia. ¿Quieres tener una vida fuerte? Aférrate a la palabra de Dios. ¿Quieres tener un ministerio fructífero para la gloria de Dios? Aférrate a los principios, no a los programas. Los programas no cambian personas. Los programas sirven solamente para ordenar un ministerio, pero no una vida. No cambian. Estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia, si no tiene ciertos programas, no es la iglesia. Y cuando vamos a esas iglesias, son iglesias que están llenas de programas, pero nada de la palabra de Dios. Tengamos cuidado, que si no estamos en la web, en la era de la internet, no vivimos. Hay muchas personas que tienen a su predicador, a su música, en un celular. Me decía, no, pastor, mire, yo no pude ir el domingo, pero mire que yo estuve escuchando la música y leyendo la palabra acá en el celular. Hombres y mujeres en la historia murieron por este libro. Lutero escribió la Biblia, tradujo la Biblia y dio la vida para que usted la tenga en sus manos y pueda palpar las hojas. No esos predicadores que andan por ahí, que ya ni llevan la Biblia. Es importante decir que a través de estos 500 años las Escrituras fue defendida a partir de un hombre que clavó esas 95 tesis allí en el castillo para declararle a todo un concilio que estaba envuelto en la corrupción, muertos en delitos y pecados. Esa reforma comenzó con un hombre definiendo las Escrituras. Pero escuche, al pasar los años y el tiempo,
vemos que se fue diluyendo las personas que deberían acudir a la escritura. Y quiere que le diga más. Muy poco en la historia, el tercer punto, han defendido la Biblia. Los hombres en la antigüedad murieron por la Biblia, murieron por su fe. Hoy nosotros no tenemos que morir por la fe, tenemos que vivir y demostrar esa fe, que no se sabe si morir sería mejor que vivir mostrando al mundo nuestra fe. Los 500 años comenzó con un hombre defendiendo las Escrituras. Las Escrituras se fueron diluyendo a partir de que los hombres fueron cambiando el significado de la palabra de Dios. Y por sobre todas las cosas, muy poco defienden la palabra de Dios. ¿Saben? La Biblia no es, como decíamos, un libro de psicología, de filosofía, sino es la palabra de Dios que penetra hasta partir el alma. Es el único libro que puede conocer los sentimientos de tu corazón. El corazón de todo problema es el problema del corazón. Y el único que puede sondear el problema de cada persona es la palabra de Dios. Cuando pensamos en la palabra de Dios, viene a mi mente aquella trompeta que sonó allí en Nehemías capítulo 8, anunciando un nuevo día para su Jerusalén, para todo un pueblo que por más de 100 años habían dejado a Dios, habían dejado de escuchar la palabra de Dios. Y allí en las gradas, frente de la plaza que está delante de las aguas, se levantó allí Esdras, el escriba, y abrió, dice, el libro de Dios, y todo el pueblo se juntó, 50.000 almas allí, 6 horas y semana escuchando hablar de Dios. ¿Saben? Necesitamos de esos hombres, necesitamos de esa gente hoy en día. Que la palabra de Dios sea un fuego en nuestros huesos, una luz en nuestro camino, una espada que penetre nuestra vida. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida? Observe Timoteo. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta al final de su día. Solo restaba una semana en que un verdugo iba a cortar la cabeza de Pablo. Y Pablo, cuando mira atrás a sus 35 años de ministerio, había 2 cosas que latían en su corazón, 2 cosas que palpitaban en el corazón de Pablo: Timoteo y el Evangelio, Timoteo y la palabra de Dios. Y cuando Pablo mira alrededor, de los 100 amigos que tenía, no había nadie. Estaba solo Timoteo ahí, el hijo amado. Y él escribe esta carta frente a los últimos tiempos. Y Pablo quería comunicar a Timoteo la misma convicción, la misma confianza, la misma certidumbre que él tenía en la confiabilidad de las Escrituras. Cuando hablamos de las Escrituras, Pablo muchas veces habló de las Escrituras. Él dijo, porque está escrito. Mi pregunta es, ¿estamos confiando en la palabra de Dios? Esa palabra que es lámpara y lumbrera a mi camino, Salmo 119, versículo 5. Esa palabra que Dios dijo a Josué, que guardes este libro de la ley, porque haciendo conforme a todo lo que está escrito, todo te saldrá bien y serás prosperado.
Esa palabra que dijo el salmista: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Esa palabra que dijo el Señor, santificadora. El Señor estaba orando allí, dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, versículo 17. Vivimos en un mundo de cambio, pero hay algo que no ha cambiado y que nunca va a cambiar, y es la palabra de Dios. El mundo cambia, las modas cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué tenemos acá? Lo primero que Pablo va a hacer, Pablo va a encargar a Timoteo, va a instar a Timoteo. ¿Para qué? Observe, versículo 14. Pero persiste tú en lo que te has persuadido. Timoteo, persiste. Y lo primero que Pablo va a encargar a Timoteo sobre las Escrituras es que tenemos que permanecer en las Escrituras. El verbo persistir está hablando de una acción continua. Es algo que Timoteo tenía que hacer, aunque otros no lo hicieran. Es como si Pablo le dijera a Timoteo: Timoteo, tú tienes que ser diferente. No importa si ellos siguen otro camino, otro consejo, otra conducta, otra creencia. Tú, Timoteo, tienes que permanecer en la palabra de Dios. Lamentablemente, hay muchos creyentes que están cambiando sus caminos. Están cambiando sus creencias. Están cambiando su conducta. Pero no por la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, pero tú. La palabra pero tú es un enfático de contraste. Ellos son así. Ellos van a pensar eso. Pero Timoteo, tú tienes que ser diferente. Y lo que hace diferente a una iglesia, a una vida, lo que hace diferente a un matrimonio, a una familia, es la palabra de Dios. ¿Quieres ser bendecido? Camina al lado de un hombre que camina con Dios. ¿Quieres ser un hombre bendecido y crecer en la gracia? Camina al lado de un hombre que camina por la palabra de Dios, que ama la palabra de Dios, que estudia la palabra de Dios, que defiende la palabra de Dios. El mundo gira a través de cambio, pero no debemos dejar de predicar el mismo mensaje en otro tiempo y en otro idioma. No importa. Tenemos que permanecer predicando el mismo mensaje. ¿Saben? En la vida de Timoteo, voy a correr un poco con el tiempo, no sé si voy a poder, había 3 grandes influencias. Observe, la influencia de los padres, su madre Eunice, su abuela Loida, eran las grandes influyentes en ejemplo que motivaron a Timoteo a que amara la palabra de Dios. Pero hay otro ejemplo que Timoteo tenía, que era el pastor, Pablo. Y Pablo en el capítulo 3, versículo 10, le recuerda a Timoteo, dice: tú, Timoteo, que has seguido mi doctrina, mi fe, mi conducta, mi longanimidad, mi paciencia, mis persecuciones. Timoteo tenía a Pablo como el que estimulaba a Timoteo. Pero ¿saben? La gran influencia en la vida de Timoteo venía de la palabra de Dios, de la enseñanza de las Escrituras. Y necesitamos tener esas influencias hoy en día. Necesitamos tener padres y madres que eduquen a sus hijos en la palabra de Dios. Necesitamos tener pastores, líderes que animen a otros a amar la palabra de Dios. Pero si no lo tienen,
tenemos que buscar al autor de la vida, al autor de la Biblia. Tenemos que buscar de Dios esa comunión profunda con la palabra de Dios. Capítulo 4. Miren por qué hay creyentes que están perdiendo el apetito por la palabra de Dios. ¿Saben? Hay creyentes que han caído en la apatía hacia la palabra de Dios. Vienen a nuestras iglesias, vienen a las iglesias, pero vienen con apatía. No vienen con hambre. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes, con nuestras familias, con nuestros creyentes que no aman la palabra de Dios? Dice el apóstol Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se juntarán, amontonarán maestros conforme a su concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Lo voy a decir rápido. ¿Saben por qué hay apatía? Porque hay intolerancia hacia la palabra de Dios. Hay muchos creyentes que no toleran la palabra de Dios. No toleran las exhortaciones, no toleran que Dios quiera cambiarle, no toleran que Dios le hable, y hay intolerancia. Miren, cuando Dios habla, Dios no es padre. Cuando Dios va a hablar y va a castigar, lo va a hacer de una manera que no lo va a hacer como tu madre, ni como tu padre. En estos tiempos Dios está hablando mucho a mi vida, quebrantándome con la palabra de Dios, pidiéndome cosas tremendas, porque lo sé. Él quiere todo. Él no quiere algo de nosotros. Y a veces hay esa intolerancia, pero no solo intolerancia, sino también insatisfacción. Observe, dice que teniendo comezón de oír. Y esos son los tiempos que vivimos modernos, en los que los creyentes andan en busca de otras sensaciones, porque la palabra de Dios no me satisface. Y cuando eso está pasando en tu vida, tenés cuidado, porque otras cosas están llenando tu vida. Y si quieres ponerle nombre, póngale. Hay ídolos viejos hoy con nombres nuevos. Otra cosa más que hacen a los creyentes apartar sus oídos y volverse apáticos de la palabra de Dios es la incrementación de otros maestros. Amontonarán maestros. Y a veces el creyente, en lugar de ir al anciano, al pastor, al líder, para saber algo de Dios, van y preguntan en otro lado. Y tenemos que tener cuidado en este tiempo donde la literatura, como nunca antes en la historia, circula de una manera rápida. Queremos saber algo y ahí entramos en Google, y ahí uno enseguida ve las cosas. La incrementación. Jeremías 5:31 dijo: los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Y Dios le dijo: ahí lo tienen. ¿Querían otros predicadores? Ahí lo tienen. Ezequiel 33:32 es aquí, dice que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las palabras, no las pondrán por obra. Estos son fuentes sin agua, nubes sin lluvia, que prometen pero que no cumplen. Otra cosa más que nos lleva a la apatía es la indiferencia hacia la palabra de Dios. Apartarán el oído de la palabra de Dios. Indiferencia.
versículo 15. Pablo dice: Timoteo, permanece en las Escrituras. Vendrán tiempos peligrosos, pero tú tienes que persistir, no importa si otro abandona. Pablo le va a hablar también del poder de las Escrituras. Y que de la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo por la fe en Jesucristo. El poder de las Escrituras. ¿Dónde se manifiesta el poder? El milagro. Hay muchos que hoy en día que quieren ver el poder del Evangelio sanando personas, haciendo ciertos milagros. Hace algunos años atrás, un hermano que tengo en Buenos Aires comenzó a frecuentar ciertas iglesias, no de nuestras iglesias, donde este predicador dice que cuando él oraba llovía oro. Y él quería que yo vaya a hablar con este predicador. Y voy y tenía la manito ahí. ¿Quién sabe eso que las chicas saben, no es cierto? Que se caen, será ahí, esos brillositos ahí. Me dice: pastor, me dice, yo estoy orando y todos nos sorprendimos, empezó a caer oro. Pero, Dios, digo, yo oro tanto que no me cae nada. Le digo, bueno, piedra me cayó en la cabeza, otra vez que llovía, le digo. Y a ti te cae oro. Esos son los tiempos, esos son los que quiere la gente ver, el poder, el milagro. Miren, el milagro del Evangelio es el milagro de la salvación. El milagro del Evangelio es cambiar tu vida. El milagro del poder del Evangelio es transformar tu corazón conforme al corazón de Dios. Y si en esta noche hay alguna persona que no tiene a Cristo, yo quiero decirte que si tú estás acá es porque Dios te ha traído, porque Dios te ama. Y tú me dices: ¿cómo sé que Dios me ama? Mira la cruz, vas a ver el amor de Dios. Allí se concentró todo el sentimiento profundo del corazón de Dios, dando lo más caro de su Hijo, de su vida, a su Hijo Jesucristo, el que no escatimó, sino que lo entregó. Y ahí está la evidencia más palpable del amor de Dios, de la salvación, mirando a la cruz. Él murió allí, derramó su sangre, pagó por tu pecado. La Biblia dice que tú eres un pecador, que yo soy pecador, que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, que ni los cielos son limpios delante de los ojos de Dios. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como el agua, decía el profeta Job, allí en el capítulo 15, versículo 15 al 16. Si los cielos no son limpios delante de los ojos de Dios, ¿cuánto menos tú? Ahora quizás tú me digas: pero mire, yo no soy tan malo, yo soy mejor que mi vecino, yo no hago lo que hace mi vecino. Esos son los moralistas. Quizás usted me diga: pero mire, yo hago muchas buenas obras, ayudo a personas, doy del pan y esto y aquello. Esos son los santulones que se esconden en esas buenas obras. Pero hay otro que dice: pero mire, yo tengo mi religión, tengo mi santo, tengo mi creencia. Quiero decirte algo: la Biblia no habla de religión, la Biblia habla de una relación. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán pecó allí en el Génesis, lo que Adán perdió en el Génesis, Cristo lo recuperó en el Calvario. ¿No sabían? No existía la religión. Lo que Adán y Eva perdieron en el Edén, Cristo lo recuperó en la cruz, muriendo por tus pecados. Y Él es suficiente. Pero tienes que creer. ¿Qué fe? No es fe más mi bautismo, no es fe más mi religión, no es fe más
lo bueno que soy yo. Fe es creerle a Dios. ¿Te gustaría tener a Cristo en tu corazón? ¿Te gustaría? Ojalá que sí. Vamos a terminar con 2 o 3 cositas rápido. Versículo 16 dice el apóstol Pablo: toda la Escritura es inspirada por Dios. El apóstol Pablo no solo habla del poder de las Escrituras, sino también de la precisión de las Escrituras. Miren, no hay un libro debajo del cielo que tenga tanta precisión como la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Porque toda la Escritura se originó en el corazón de Dios, en la mente de Dios, y salió de su boca. Y cuando Pablo dice toda la Escritura es inspirada, es una sola palabra. Toda la Escritura es inspirada, es exhalada, soplada por Dios. Cada parte de la Escritura fue alentada por Dios. Y en cada Escritura está el aliento del Espíritu de Dios. Los hombres lo escribieron, pero el Espíritu Santo era el que impulsaba a los escritores para escribir la Biblia, usando su personalidad, su tiempo, su cultura. La precisión de las Escrituras no está en el proceso en que los autores la escribieron, tampoco está en el producto del entendimiento, ni del esfuerzo humano, sino en la mente de Dios. Por eso la palabra es precisa, es inerrante, es infalible, es indestructible, nada la puede destruir. No lo busquen, pero anote allí 2 Pedro capítulo 2, versículo 21. El apóstol Pedro va a usar una palabra ya para hablar del impulso que generó el Espíritu Santo a los escritores humanos para escribir la palabra de Dios. Miren, la Escritura ha sido inspirada por el aliento de Dios, y Pedro habla del Espíritu Santo impulsando a los escritores conforme a sus personalidades, pensamientos, pero siguiendo la mente de Dios, guiados por el Espíritu Santo, escribieron la palabra de Dios. Los agentes eran personas, ¿verdad? Falibles. El autor de la Biblia es el eterno Dios, pero los autores bíblicos fueron impulsados todo el tiempo a escribir sin error la palabra de Dios. Y podemos decir que el autor es Dios. Los agentes eran personas falibles, pero la ayuda venía del Espíritu Santo, por eso es perfecto. ¿Qué queremos decir con esto? Acompáñenme a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 10. El apóstol Pablo está orando por la iglesia de Colosa y dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo. ¿En qué? ¿Qué dice? ¿En qué? Ahora, ¿qué conocimiento? Dígame. ¿De qué conocimiento está hablando Pablo? ¿Saben de qué nos va a conocer la precisión de las Escrituras si no conocemos al autor? ¿De qué va? Pablo está hablando de ese conocimiento sensible de la presencia de Dios en su vida. ¿Te molesta cuando murmuras, cuando criticas, cuando te enojas? ¿Te das cuenta de la presencia de Dios en tu vida?
cuando hacemos algo que lo hacemos de mala manera. Pablo dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, el propósito supremo de la Biblia es conocer a Dios. No es llenar tu mente de información para impresionar. No estamos acá para impresionar a nadie. Estamos acá para dar implicaciones de la palabra de Dios. Yo no he escrito esos libros para impresionar. Los he escrito para motivar a que las personas amen la palabra de Dios. Tenemos que conocer a Dios. Déjeme terminar en esta noche dos cositas más. Versículo 16 del capítulo 3 de Timoteo. Toda la escritura, Timoteo, es inspirada por Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito de las escrituras. Miren el púlpito donde Lutero tenía la oportunidad de proclamar la palabra de Dios. Resultó ser el gran pulso del latido del corazón de una nueva reforma que iba a cambiar el curso de la predicación bíblica a través de los años y de los tiempos. Y la razón por que Lutero mantenía esa valía frente a los ataques del concilio era porque esa palabra había cambiado su corazón y su vida. Y si la palabra de Dios no está obrando en tu vida, de nada sirve leer. ¿Qué hace la Biblia? Observe. Pablo dice que la Biblia es útil ¿para qué? Para enseñar. Tenemos que ser enseñados en las doctrinas de la palabra de Dios. Tenemos que crecer en esa enseñanza de la palabra de Dios. Más allá del Espíritu Santo. Job decía, ¿qué enseñador semejante a él? Lo sabemos, no hay. Pero Dios ha dado dones. En Efesios capítulo 4 dice que Dios dio dones apóstoles, dones maestros, dones evangelistas, no abstractos, personas con capacidades. No están ahí solamente por estar. Él ha dado personas a la iglesia para enseñarnos y tenemos que ser enseñados en la palabra de Dios. ¿Qué más? La palabra de Dios es útil para exponer el error. Y la Biblia hace todo eso, expone el error, nos confronta con nuestro pecado. La Biblia no tiene el propósito de hacernos sentir mal. La Biblia quiere confrontar nuestro pecado. Es para ver lo miserable que somos delante de Dios. Cuando no le pedimos perdón, cuando le fallamos. Eso hace la palabra de Dios. ¿Se acuerda David? Salmo 51, el gran clamor de David después de haber pecado. ¿Qué dijo él? Ni quería nacer. ¿Qué hace la Biblia? Endereza nuestro modo de pensar. La Biblia nos ayuda de una forma u otra a revisar y a ratificar nuestros errores a través de los principios de la palabra de Dios. ¿Qué más hace la Biblia? Educa en justicia, instruir. Es una palabra metafórica que habla de instruir a niños. Pero ¿qué más hace la palabra de Dios? Nos equipa. La palabra perfecto allí está hablando de la misma palabra que usó Pablo allí en Efesios capítulo 4, cuando dice que Él ha dado dones, pastores y maestros para equipar a los santos, para la obra del ministerio. Y quiero terminar en esta noche llevándote al versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente entrenado para toda buena obra. Este es el plan de las Escrituras. No podría terminar yo esta noche hablándote que Dios tiene un plan para tu vida. ¿Cuál es el plan de la Biblia? Los hermanos lo decían acá cantando. Reformate,
Y lo vamos a usar en esta conferencia. Y para yo ser reformado, necesito que ese plan comience a obrar esa transformación en mi vida a través de dejar que la palabra de Dios comience a obrar. Observe, Pablo va a hablar acá de que el niño del versículo 15 es transformado, reformado en el hombre de Dios maduro del versículo 17. Eso es lo que Dios quiere hacer en esta conferencia. Quiere transformar al niño en un hombre, en una mujer maduro, capaz para la obra de Dios. 3 cositas, rápido para terminar esta noche. El plan de las Escrituras es hacernos completos, es hacer completo al hombre de Dios. Miren la palabra, sea perfecto. La palabra perfecto es la idea de ajustado, es una palabra que se usa también para adaptar y habla de ese creyente que es perfeccionado para algo. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Que la palabra de Dios quiere hacer completo al hombre maduro. Y para que yo sea ese hombre que Dios quiere, esa mujer, hay que ajustar cosas en la vida. ¿Saben? En la vida de Timoteo había que ajustar cosas. Cuando Pablo escribe estas cartas pastorales, Timoteo era un muchacho pusilánime, medroso, propenso al desánimo y a la vergüenza. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de predicar, de dar testimonio, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Timoteo tenía que ajustar su carácter, su compromiso. Tenía que ajustar su confianza en las Escrituras. Por eso Pablo escribe esto. Por eso Pablo, a una semana de morir, le recuerda a este pastor Timoteo, tenés que ajustar, tenés que ser ese hombre de Dios. Porque yo he guardado la fe, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla. Ahora te toca a ti. Hermanos, ¿qué hay algo en tu vida para ajustar? ¿Qué hay algo en esta conferencia que diga, yo necesito ajustar algo en mi vida? Ojalá que yo pueda encontrar eso en estos días. En segundo lugar, las Escrituras, el plan de las Escrituras, no solo es hacer completo al hombre de Dios, sino también hacer capaz al hombre de Dios. Observe la palabra, enteramente preparado. La palabra completo significa allí pertrechado para todo bien, eficiente, capaz. Esa es la idea. Y Dios nos quiere capacitar para que nosotros podamos llevar a cabo la obra de Dios y la obra del Evangelio. Y Pablo termina diciendo que el propósito de las Escrituras es para que cumpla la obra de Dios, para toda buena obra. Este es el propósito y el plan de Dios. La palabra de Dios nos prepara para servir en el plan de esas obras que Él ha trazado para nuestra vida. En esta noche hemos mirado un poco rápido la autoridad de las Escrituras. Yo quise leer ese Salmo 119, 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Quizá en esta noche hay algunos que tengan que revisar su comunión con la palabra de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley, decía el salmista, Salmo 119, versículo 97. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Tú amas la palabra de Dios? Y si tú me dices, sí, yo amo la palabra de Dios, estás dejando que la palabra de Dios haga esos ajustes en tu carácter, en tu corazón, en tu camino. Río de aguas
descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Ojalá que Dios no vea esa actitud en su pueblo, en este lugar, en estas conferencias, y que nos podamos levantar todos para proclamarle al mundo que la finalidad de mi vida, que el propósito de mi vida está regido por la palabra de Dios. La palabra final en mi vida es la palabra de Dios. No son mis determinaciones, sino las decisiones determinadas por la palabra de Dios. Y si hay alguna persona en esta noche que no conoce a Cristo, queremos invitarte para que te acerque a algunos y puedas hablar, para que puedas tener un encuentro y puedas cambiar tu vida a partir de una fe en Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra y que Él siga hablando en nuestras vidas a través de sola gracia, de solo Cristo, de solo fe y para la gloria de Dios. Amén. Bien, mientras esperamos que los músicos se acomoden, pensaba, ¿no? Muchos de nosotros somos universitarios, muchos de nosotros tenemos diferentes trabajos y recibimos diferentes tipos de información, ¿no? De la facultad, de los grandes pensadores, de los compañeros de trabajo, de las personas que nos rodean, pero todo eso tiene que ser tamizado por la palabra de Dios. Está bueno que nos metamos en esos campos, pero siempre con el tamiz de la palabra de Dios, filtrando todo eso a través de la palabra de Dios. Y para eso tengo que conocer la palabra de Dios, porque si no solamente voy a estar repitiendo lo que pienso, lo que me parece, y tengo que entrar realmente en un conocimiento de la palabra de Dios, cuanto más me voy adentrando en esos campos. Los hermanos nos quieren compartir una canción que quieren enseñarnos, ¿sí? Una sola visión, o una misma visión, se llama la canción. Vamos a primero así hacerlos sentados, ellos nos van a compartir y nosotros vamos a tratar de ir cantando en medio de lo que ellos van cantando, ¿sí? Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti. Hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla, hoy estamos aquí. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por las almas. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva las almas, las barcas y las redes, listas hoy están. Somos pequeñas
llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti. Hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla. Hoy estamos aquí. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por las almas. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio. Salva las almas, las barcas y las redes, listas hoy están. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por las almas. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio. Salva las almas, las barcas y las redes, listas hoy están. Las barcas y las redes, listas hoy están. Bien, vamos a pedirle a los músicos que tenemos que han combinado para hacer la canción lema que pasen. Mientras tanto, Nico va a estar pasando a darnos los anuncios. Nicolás Cabrera, él va a compartirnos qué sigue en estos 3 días en los cuales esperamos que nos estén acompañando. Les agradecemos por haber venido y los esperamos en estos 3 días. Nico va a pasar a contarnos qué sigue en estos otros 2 días que nos esperan de las conferencias. Muy bien, antes de dar los anuncios, quiero pedirle a los ancianos si pueden juntarse porque hay un hermano que quiere hablar con ellos. Así que finalizada toda esta primera parte, les invito a que estén juntos ahí compartiendo las inquietudes de hermano. También el grupo de hospedaje, si por favor se puede juntar para ver algunas cositas. Y también, me estoy olvidando un grupo. El grupo de comida que esté atento allí para el refrigerio que se va. Bueno, las actividades que tenemos planificadas son para el día de hoy un pequeño refrigerio. Luego de todo el refrigerio vamos a quedarnos con los jóvenes haciendo unos juegos ahí que también el grupo de jóvenes están comentando y coordinando. El día de mañana a las 16:15 nos juntamos aquí en el local para realizar evangelismo en todo lo que es el barrio y a su alrededor. Estemos orando por el clima porque anuncia mucha lluvia, pero todo está en las manos del Señor. Bien. La segunda reunión, la segunda plenaria comienza a las 20 horas. A las 20 horas tenemos la segunda plenaria y el día domingo arrancamos con la cena del Señor a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana la cena del Señor. Aquí seguidamente tenemos un taller. Luego del taller tenemos actividades deportivas que arrancarían más o menos 14 horas en el Luz y Fuerza, y la última reunión, la última plenaria es el día domingo a las 20 horas. Así que todo esto dejamos en la mano del Señor y vuelvo a mencionar cada grupo y los ancianos si se pueden estar juntando y charlando ciertas cuestiones. ¿David? Bien, antes de cantar la última canción y con eso nos despedimos, vamos a pedirle a Jito que tenga una palabra de oración.
Celestial, te damos las gracias, Señor, por estas horas que pudimos disfrutar en comunión, principalmente, Señor, contando con tu misma presencia. Sabemos, Padre, que tú nos estuviste hablando en estas horas y, Padre, que tu mensaje que hemos escuchado hoy haya llegado a nuestros corazones y que comience, Señor, esa reforma en ella. Para que así, Padre, como las 5 solas que Lutero nos puso, demos siempre, Señor, la gloria a tu nombre. Que nuestro andar sea digno, Señor, de la vocación que hemos tenido. Y, Padre, ayúdanos a que así sea. Bendice estas horas y lo dejamos todos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, nos despedimos cantando la canción Lema, nos ponemos de pie y después de esto vamos por finalizar la reunión. Sí, Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tu Salvador, nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Ofreciendo, tiene un costo mínimo, así que pueden encontrarlo en ese lugar.
Los invitamos a quedarse en el refrigerio, fuego, como decía Nico, y nos vemos entonces en estos días. Que tengan buenas noches, aprovechemos para saludarnos. Pequeños, y estamos aquí en esta noche muy felices después de viajar bastante. Muy buena noche, quiero dar gracias en nombre de mi familia por estar acá. Hemos estado orando mucho por esta conferencia y en estos últimos tiempos Dios nos ha abierto muchas puertas y le pido que estén orando. Tenemos 4 conferencias más después de esta por el sur y otros lugares, y cuando los hermanos me propusieron hablar, yo pensaba en un tema bastante sobrio y creo que han acertado con la propuesta. Y estamos aquí en esta noche porque un libro y una persona nos ha juntado. Pero antes de hablar de eso, yo quisiera que el hermano ponga ahí a mi familia para que usted conozca. Tengo 2 hijas, hoy vine con 1 y media. O sea, mi hija y una sobrina. A ellas pueden escribirle, a mi hija no, ella hasta el 2030 no recibe correo. Así que mi sobrina sí puede escribir ahí. Ahí está Brenda, que se ha quedado en casa. Ellas están estudiando en la universidad y no pueden salir. Y Sharon está con nosotros, y Alma, mi esposa. Tenemos 2 hijas y hace ya casi 25 años que estamos dedicados a la obra misionera, pastoral, preparando líderes también, escribir libros para Dios. He tenido la bendición de escribir 7 libros y hay uno solamente ahí, porque los otros libros están por salir dentro de 2 o 3 semanas. Así que hemos escrito un libro sobre Nehemías, la proyección de un líder, es el libro que va a salir muy pronto. Ahí vas a poder encontrar todo un estudio sobre el liderazgo. En estos tiempos se habla mucho del líder y Dios está buscando siervos. Y tenemos también un libro precioso que hemos escrito también sobre matrimonio, así que si hay alguno que se quiere casar aquí, compra mi libro, El plan de Dios para el matrimonio. Es un libro escrito con muchos principios, tiene entre 7 y 8 divisiones y abarca todos los temas. Si te has peleado con tu esposa, busca mi libro.